El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Miren, yo voy a ser honesto con ustedes. Este es un programa que yo modero, yo soy el panelista, pero este es el tercer programa y yo traigo un invitado de luz que yo creo que lo voy a tener que poner como recurso permanente, porque es un hombre que Dios ha puesto en lugares especiales, que siempre ha estado allí, pero ahora tiene más libertad para explicarlo. Y hoy tenemos de invitado al licenciado Carlos Rivera Justiniano nuevamente, y él nos va a estar explicando en términos generales en qué consiste la reforma contributiva y la resolución que se aprobó ante las muchas dudas que hay en el pueblo de Dios. Así que no te vayas, permanece enfocado, que hoy vamos a hablar de la reforma contributiva que está en discusión en la Asamblea Legislativa y las medidas aprobadas que ya están vigentes. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera sesión de tu programa Derecho y Palabra. Hoy tenemos a un invitado de luz. Los que no lo han escuchado en otros programas, es el licenciado Carlos Rivera Justiniano. El licenciado Carlos Rivera Justiniano es el asesor legislativo de la gobernadora de Puerto Rico. Es uno de los encargados de atender los asuntos legislativos, pero su nombramiento, como el mío, incluye todo aquello que le den. Todo aquello que le den, pues no se dice, pero es una persona que durante los últimos 12 años, creo que no lo había dicho, lo puedo decir ahora o más, ha sido uno de nuestros pinceles. Carlos, en una ocasión me decía, ustedes son nada más que tres, y lo que pasa es que tú quieres que te digamos todos los que son. Pinceles en el proceso legislativo se refieren a los que escriben los proyectos legislativos, y durante los últimos dos cuatrenios tú has tenido acceso a todos los proyectos de base de fe. Sí, y has podido aportar, y sé que los has mejorado. Por ejemplo, el de la personalidad jurídica, tú sabes que yo tuve que ir a la Cámara porque había unos peros que tú tenías toda la razón, y después el Senado, y esa ley sale como sale, muy buena, porque tú fuiste uno de los que interveniste. Bienvenido, Carlos. Gracias, Juan, para la gloria de nuestro Dios. Tengo el enorme honor y privilegio de poder estar aquí en este programa otra vez compartiendo con tu audiencia lo que hemos hecho, como tú dices, por más de una década y ¿verdad? 21 años de quehacer legislativo. Gracias a Dios que nos ha, ¿verdad?, dado salud para poder estar aquí y para poder aportar a su causa. Déjame aclarar algo, porque el sábado fui a una actividad y dijeron que yo era el que está hablando, pues es mayor. Dice, no, pero Gabo es mayor que yo. Entonces tú acabas de hablar de 21. Oye, yo no sabía que tú eras tan joven. Pues yo soy mayor que tú. Carlos, hoy queremos hablar de un tema que tú tienes un gran dominio sobre el mismo. Cuando digo un gran dominio, no es que lo sepas todo, pero has estado envuelto en los procesos de diálogo. Quisiera que nos hablaras de dos cosas. Quisiera que nos hablaras de la reforma de gobierno, la reforma contributiva, y de la resolución donde se aprueban unos créditos y unos incentivos. ¿Dónde está la reforma? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuáles son las perspectivas? Y luego hablamos de la resolución conjunta. Pues mira, lo que pasa es que son ambas están relacionadas porque son parte de un todo. Lo sé, pero tú explícalo. Vamos por una parte. Jugada política de ajedrez extraordinaria. Pues vamos por partes, señor ajedrecista. La reforma contributiva que estamos discutiendo fue una promesa de campaña que hizo la hoy gobernadora como parte del programa de gobierno y que comenzó a implantar tan pronto llegó en el 2025. Lo que pasa es que se ha estado orden ejecutiva por fases, correcto. Por fase. Lo primero que atendió fue una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo que evaluara aquellos cambios que hacían falta en el Código de Rentas Internas, y se presentaron en marzo del 2025, hace casi un año, 14 medidas legislativas, de los cuales 11 ya son ley. Y son parte de lo que la gobernadora llama la fase 1 de la reforma contributiva, que se va incluso a ampliar. Pero ya esas 11 leyes son parte del Código de Rentas Internas, del Código de Incentivos, del Código Municipal y de la Ley del CRIM, y permiten unos beneficios contributivos que ya se están aplicando a los que están radicando planillas. Se aprobaron unas leyes que liberalizan los permisos y la obtención de las exenciones contributivas de las iglesias y de base de fe conforme a la plataforma de gobierno. Eso es parte de lo que estamos comentando. Leyes que tú estás correcto. hablando. Esa en específico, que es la Ley 63 del 2025, establece como parte de esta reforma que ya sea mucho más fácil a las iglesias, ministerios y grupos de base de fe obtener la exención contributiva
contributiva local. Por eso es que ya está en el proceso de ejecución. Como yo hablaba con ellos, estamos en el proceso Correcto. de ejecución porque vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar situaciones, pero ya Hacienda está ajustando Suri. ¿Correcto? Suri, y ya el CRIM aprobó una orden administrativa que se ha discutido de facilitar que las iglesias, para propósito del CRIM, no establece titularidad, puedan tener exención si llevan aproximadamente 15 o 20 documentos. Antes era solamente la escritura. Y eso es importante porque... Eso es parte de esa reforma. Correcto, y le permite a las iglesias, ministerios, instituciones de base de fe poder tener exención contributiva 100% de sus, una vez se emite tanto el documento del crimen como el documento de Hacienda, y no tener que pagar contribuciones cuando nunca debieron haber tenido que pagarlo, pero es un problema histórico que habíamos tenido y que mediante esta legislación que se reconocer resolvió. que fue un cambio que provocó Pedro Rosselló con una carta circular que ahora mediante ley se deroga y se deja sin efecto. Así que tengan un poquito de calma, porque estamos hablando del cambio de paradigma legislativo y de la agencia, porque eso es lo que la gente tiene en su mente, de 16 años. Okay, ¿y en qué consiste básicamente la reforma que está sometida y en qué etapa se encuentra? La reforma está en la etapa de análisis legislativo todavía. Se trata de son dos versiones del mismo proyecto de la Cámara 1014 y proyecto del Senado 912, que continúa en análisis legislativo, que lo que procura es bajar las contribuciones a la clase media trabajadora. Se reenfocan todas las tasas contributivas, Juan, de todas las personas que tengan un ingreso neto sujeto a contribución de menos de $150,000 para que tengamos que pagar menos cada vez que radicamos nuestra planilla, ¿verdad? Y cumplamos con nuestra responsabilidad cada 15 de abril, que es la fecha que usualmente hacemos. Para ir aprovechando el tiempo, ¿verdad? Que lo que estamos hablando es que la gobernadora está liberando la carga contributiva del sector de clase media, Sí. de 150,000 hacia abajo. En Estados Unidos, 150,000 es clase pobre. En Puerto Rico es clase media. Y lo que estamos hablando es que las tasas contributivas bajan. Sí, para todos. Cuando hablamos de tasa contributiva, ¿qué instrumentos está usando la gobernadora? ¿Crédito, reembolso, no sé? Para poder calcular esa tasa. Sí. Bueno, dos cosas. Primero, la planilla. No, para calcularla no, sino... sí, tiene razón, para calcularla, pero en ocasiones lo que hace es que algo no se calcula, pero se te aumenta el crédito. Entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que el mecanismo para el pago va a ser el reintegro. Okay. En este año del 2025 hay una situación especial que vamos a discutir cuando veamos la resolución conjunta 6 del 2026, pero a nivel del Código de Rentas Internas se han establecido las 14 leyes que ya están aprobadas, van a venir a permitir créditos adicionales por distintos conceptos. Por ejemplo, se amplió de 1.500 a 2.500 la IRA educativa. Y la IRA regular también se aumentó en un 50%. Está favoreciendo a aquellos que se mantienen educando. Correcto. Que sacan dinero para educar a sus hijos y sus familiares. Y una bien importante que permite un 100% de deducción a todo lo que se aporte en una cuenta nueva que se permite ahora para personas con impedimentos, ¿verdad? Si usted tiene unos hijos, unos familiares, una persona que usted le quiere aportar, para cuando usted se encarga de mantener a esa persona, pero cuando usted ya no esté con nosotros en este mundo y parta con el Señor, ¿quién se encarga de administrar los bienes de esa persona? Se crea una cuenta, lo que se llaman las cuentas ABLE, que estaban permitidas en todos los estados y territorios de Estados Unidos, excepto en Puerto Rico. Wow. Y esa ley va a permitir un 100% de deducción a todo lo que se ponga en esa cuenta a partir de la planilla de este año. Eso es nuevo, o sea, eso nunca había estado. El enfoque que ella dijo en la campaña en su plataforma de las personas con impedimentos empieza a ejecutarse acordándose de los impedidos, de los pobres, de los enfermos, mediante este tipo de cuentas. Eso es correcto. Yo no lo había escuchado. Eso es correcto. Y lo otro que se está planteando, Juan, es que a pesar de que ya se están planteando esas 14 leyes, lo que falta es las rebajas de las tasas contributivas para las contribuciones sobre ingresos, que tienen un elemento fundamental, un ingreso para todo dependiente de hasta un crédito, de hasta dos dependientes de hasta $5,000 por dependiente, que permitiría reducirlo de la planilla una vez esté en el código de forma permanente. Aclárame, hasta 5,000 significa que dependería del ingreso de la persona. Sí, eso es correcto. O sea, porque a veces me dicen 5,000 y yo no estoy claro si es un crédito, un reembolso o un incentivo. Es un crédito
que puede llegar hasta un máximo de 5,000 por dependiente, dependiendo el ingreso de la persona. Correcto. Y eso lo determina su contable cuando haga la planilla. Correcto, porque son las escalas que se establecen precisamente en el Y eso Código está de Rentas pendiente de Internas. aprobación. Sí, lo que ya está aprobado, que ha generado cierto tipo de confusión, es que la resolución conjunta 6. No, pero vamos a dejar eso para la segunda parte para que me la dediques completa a la resolución. Perfecto. Okay. Porque acá también decía algo que también queremos aclarar, porque hay gente que ha hecho planteamientos de Suri. El sistema de Suri se tuvo que bajar y reprogramar para poder implementar los cambios hechos por ley. Correcto. Entonces, se bajó y se reinició ahora el pasado 9 de febrero. El 9 de febrero para que estuviera disponible para que usted radicara sus planillas. Sí. Pero lo del incentivo, la deducción por dependiente es lo que está pendiente, que se está negociando con la Junta. Sí, de hecho, no solo con la Junta, sino en la legislatura, porque el proyecto de ley no se ha aprobado en ninguno de los otros cuerpos legislativos, precisamente por ciertas objeciones de la Junta y otras de los legisladores que habíamos hablado pero lo ya. que entiendo, vamos a hablar claro, que cuando le preguntaron a la Junta cuáles eran las objeciones, las tenía. Eso fue... Yo lo tengo que tirar al medio, o sea, te objetaste y para mí fue por política. O sea, porque sale a la misma vez que salen unos cuestionamientos por otro lado. Y que estoy cambiando el discurso porque hay que cambiarlo. O sea, en ese sentido, que la gente entienda que cuando ustedes van allí, no le pueden decir cuáles son las objeciones, pues tú estás en eso. Pero sí quiero que sepan que esa medida está íntimamente relacionada con la natalidad. Para estimular, porque aquí se habían eliminado un montón de créditos que la gente dice, yo no puedo tener hijos porque no me están dando crédito. O sea, y era muy difícil. Y de eso sabrás más tú que yo. O sea, yo espero que haya bendición en eso. Amén. Es una medida que favorece la natalidad. Carlos, tenemos 50 minutos más. Segundos más. ¿Qué me puedes decir? Mira, yo lo que te puedo decir es que, como mencionaste, la medida no se ha aprobado todavía por objeciones de la Junta, objeciones de los legisladores que habíamos conversado, que tienen que ver con los... Y eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Tienen que ver precisamente con los vehículos de eléctricos y no sé si recuerdas también el tema de las placas solares. Eso continúa en discusión. Lo que pasa es que vamos a entrar en detalle en el próximo segmento. Hay un incentivo particular para este año contributivo, que es la resolución conjunta 6 de 2026. Ok, no te vayas. Continuamos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bienvenido a esta segunda parte de tu programa Derecho y Palabras. Carlos, nos habíamos quedado y vamos a entrar a la resolución. Tenemos una foto informativa. Tiene el rostro de la gobernadora, pero tiene que tenerlo porque es su reforma. Y la traemos para propósito de que mientras hablas de ella, la gente la pueda ver. Director, puedes subirnos la foto. Carlos, tú sabes que mi costumbre es el privilegio de que la lea. Caramba, me honra y como dijiste, esta foto que es una ilustración oficial del gobierno de Puerto Rico con respecto a la reforma contributiva, y me parece interesante puntualizar los ejemplos que trae porque, como decíamos, es para la clase contributiva para la clase media. La reforma contributiva, esto es sobre el proyecto de ley y la resolución conjunta que ya firmó, que es la resolución conjunta 6, porque permite igualar ambas etapas contributivas, de hacerse permanente la reforma contributiva mediante el proyecto. Y son los siguientes. Mira los ejemplos que tenemos, son 6 ejemplos puntuales para maestras, enfermeros, técnicos de servicio, oficiales de corrección, veterano pensionado y trabajador social. Independientemente si estás en el sector privado o público, porque lo que va a estar importante es cuánto es tu ingreso anual y cuánto vas a tener de ahorro. Por ejemplo, el trabajador social en el sector privado o sector público, si tiene un ingreso anual de $39,684, va a tener un impuesto reducido en $1,192, ahorro de $796. Tanto ahora como después. Quiero que me hagas la diferencia, explique, porque el lenguaje de Hacienda, y luego salimos de la foto, ¿cuál es la diferencia entre crédito por trabajo y ahorro? Excelente pregunta, Juan, porque la gente tiene que entenderlo. El crédito por trabajo te permite hacer una deducción particular que ya está en el código, y el impuesto reducido es lo que te va a producir la reforma. El crédito por trabajo ya está en ley, te va a reducir, en el caso, por ejemplo, de la enfermera, $3,700 por crédito por trabajo, y más $429 que te adicional va a dar, al que ya tenía. Eso es correcto. Okay. Eso es correcto. Ya por
por cada vez que vea impuestos reducidos, va a ser lo que propone la reforma, y el ahorro, por ejemplo, Es que sería nuevo. que sería nuevo. Sería correcto. nuevo. Porque no está. Perdóname, no. Crédito, impuestos reducidos y ahorro son nuevos. Crédito por trabajo ya estaba en la aplicación del código. Que subiría. Que le va a aumentar, exacto. Cuando tú tienes un ingreso anual, vamos al maestro, de $25,000 anuales, te van a reducir el crédito por trabajo 2,900, la reforma contributiva y te va a tener este año los 241 de reducción y los $400, o sea, son más de 600, y te da un ahorro total de 3,000 a ese maestro a la fecha de hoy, a esa planilla que se va a estar erradicando hasta el 15 de abril. Vamos a seguir aquí. Espero que hayan tenido tiempo de mirar la pantalla, Carlos. ¿Eso es distinto al crédito por dependiente? Sí, O correcto. sea, estamos hablando entonces de dos deducciones o créditos Adicionales. El crédito por trabajo se parece al crédito por dependiente, pero va precisamente atado solamente a dos hechos. Toda persona que trabaje, tenga dependientes o no, y reporte sus ingresos y tiene derecho al crédito por trabajo. Mientras más dependientes tiene, más crédito tiene. Pero ahora, el crédito que hablábamos ahorita por dependiente de hasta $5,000 va a ser un crédito adicional al crédito que sé por que está trabajo. pendiente de la negociación. Sí. Y estos también. Correcto, pero ojo. Pero ¿cuáles son los que aprueba la resolución? La resolución conjunta aprueba un crédito por dependiente de $5,000, pero especial, de 18 años o menos. Ok. En la reforma... Sí, porque tú puedes tener una persona que sea dependiente que no sea menor. Un Correcto. anciano, una persona que con depende de ti. impedimentos, correcto. Sí. Eso va a estar en el código, ¿verdad? Si se firma el proyecto de ley de la gobernadora de reforma, el crédito por dependiente de $5,000. El crédito por dependiente depende de la negociación con la Junta y la Asamblea. Sí, correcto. ¿Y el que crédito está por vigente, trabajo es? El crédito por trabajo ya está vigente ya está en la vigente. ley. El crédito por dependiente de persona menor de 18 años. Ya está. Ya eso está en la resolución conjunta 6. Esa es una gran diferencia entre la ley y la Sí, resolución para que la gente conjunta. sepa cuál es el que va a recibir. Toda persona, en lo que ya está aprobado mediante la resolución conjunta 6 de 2016, toda persona que tenga un dependiente menor de 18 años va a poder recibir ese crédito de hasta $5,000. Y lo que la gente está hablando de que va a recibir una cantidad de dinero, ¿ya eso está aprobado? Correcto, esa es la resolución conjunta 6 del 2026 que le da en la gráfica que mostrábamos que decía impuestos reducidos más ahorro. Pues así va a ser la respuesta del Departamento de Hacienda. Si te da un impuesto reducido, por ejemplo, de 241 en el ejemplo 1 que usábamos ahorita del maestro, ese es el reintegro actual. Pero cuando se ejecute la resolución conjunta del 2016, te va a hallar un reintegro adicional de hasta $400. O sea que estamos hablando que el que va a recibir ese dinero es el que tiene derecho a reintegro. Que no es que automáticamente tú vas. Y Excelente punto. Y depende de tu nivel de ingreso. Depende de tu nivel de ingreso y de tus otras deducciones. O sea, Por porque eso no digas, yo no tengo medio de los chavos, no, porque para recibir dinero tienes que tener reintegro y algunas partidas de reintegro son las que están aumentadas. correcto, no es una cantidad Menor estándar de para todo el 18 mundo. años, créditos por trabajo, Correcto. créditos por dependiente, Correcto. ese tipo de cosas. Ok. Es importante, Juan, porque muchas personas están radicando y están esperando que se abra el proceso para radicar, para poder recibir el segundo reintegro, el segundo cheque. Eso es como le automático, llaman. ¿no? Si se aprueba la ley es automático. No. Ya sería automático porque la resolución conjunta está aprobada. Lo que falta es que la Junta permita a Hacienda hacer los pagos. Es decir, Hacienda tiene separados $504 millones de Pero dólares. si la Junta dice que no haga los pagos. Eso es un impedimento bastante grande. Yo no creo que vayamos a llegar ahí porque se encuentra en negociaciones. No, y el dinero está disponible, porque ese dinero lo querían utilizar para pagar otras cosas. Se y, certificaron y 504. no te voy a preguntar, pero tú conocemos el dato histórico y la Junta dijo, no, para eso no. Y la gobernadora dijo, pues dámelo para esto. Correcto. Ok. Y se está negociando porque por alguna razón la Junta ha puesto impedimentos administrativos adicionales a la certificación que ya se le proveyó tanto a la legislatura como a la Junta. Y una vez esto se finiquite, Juan, ese segundo cheque va a comenzar, ese segundo reintegro va a comenzar a fluir a partir del 15 de abril. Aclárame algo, porque la gente no entiende y yo sé cuándo diferenciar los issues. Tanto la Cámara como el Senado tienen derecho a pedir unas cosas porque esa es su función constitucional, Sí. quizá la más importante. Y tú y yo que estamos ahí, gracias a Dios, no brego con presupuesto, esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, siempre ha habido estos tranques. De hecho, no he visto tranques comparado con otras administraciones. Ha fluido mucho, Ha fluido mucho mejor. bastante. Quizás los primeros 2 días, algunos legisladores que salieron a hablar de algunas contestaciones,
Yo veía eso y la gente histérica, Dios mío, porque hemos visto, nosotros estuvimos una vez que a las 12:05 cerraron porque no había acuerdo, para después llamarnos al otro día a las 7 de la mañana porque no durmieron y llegaron. No sé si tú te acuerdas. Yo me acuerdo. Era Tomás Rivera Chá Senado y Jennifer González Cámara, que ellos estaban acostumbrados a trabajar juntos. Eso ya se superó. O sea, Sí. ya las negociaciones con Cámara y Senado están corriendo. Para propósitos de la negociación. de la reforma contributiva, todavía hay unos espacios que ajustar, detalles con Pero esto ya ellos aceptaron la certificación. Claro que sí, por eso es Porque que eso fue parte del debate público. y por eso fue que ellos aprobaron la resolución conjunta 298 que se convirtió en la 6 Eso de es bueno 2026. aclararlo, pues yo mismo no sabía si estaba resuelto. Sí, en términos de lo que va a estar vigente para la planilla, la diferencia que mucha gente me pregunta, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que la resolución conjunta aplica solamente para esta planilla del 2026. Los ingresos Si que esto no va a ser acabaron, permanente. a menos que se apruebe el proyecto de ley, y entonces va a ser permanente. Esa Que es la ahí diferencia. podría estar el tranque, que la Junta te dijera, no, para este año y el año que viene podemos negociar. Eso pudiera pasar. Y eso es razonable dentro para de, la Junta, no para nosotros. dentro de las circunstancias presupuestarias que tenemos y según la Junta, eso es razonable. Nosotros entendemos que no, estipulamos la diferencia porque se ha Por demostrado... eso aclaré que eso es razonable para la Junta, porque a la soltar te dije, eso es lo que van a pedir. O sea, porque ya uno más o menos tiene una idea. Yo creo que la Junta se debe ir ya está confundiendo su función para mí. Una cosa es fiscalizar y ayudar y otra cosa es que ellos tomen las determinaciones. El gobierno Por eso es electo, que primero te pregunto, Cámara y Senado ya están en la misma línea, recibieron la información Sí. en cuestión. Entonces, ¿por qué la Junta sigue? Bueno, ejerciendo sus facultades de acuerdo a sus mejores visiones a la para la ley promesa. nótame la diferencia, no estoy bregando en el proceso, tengo más libertad que tú, creo que se están metiendo donde nadie los llamó. Pero yo sí he sido defensor que la Junta es conforme a derecho. O sea, la Junta está ahí y ese es el Estado de Derecho y es conforme al Estado de Derecho. El Congreso tenía toda la autoridad para hacer esto. Así es. Okay. Carlos, nos queda 1:53. Te voy a plantear algo para que tú lo analices en el último sector. Esto es bíblico. Te voy a decir por qué. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam aumenta los impuestos y se divide el reino. Entre una de las razones hubo otra. El Señor dice que sed y multiplicaos. El Señor no nos dice cuántos hijos tenemos que tener. Obviamente, si estudias bien la Biblia, hay que ser prudente, que puede hacer lo que tú puedes mantener. Y el Señor propulsa, lo que está propulsando esta enmienda, los matrimonios también tienen unos créditos aquí. Sí. O sea, que no nos hemos discutido. O sea, que cuando vamos a ver, aquí hay, y eso sale de la gobernadora. No, yo no puedo decir que ni tú ni yo fuimos con la Biblia, así tal. Pero lo que vemos es que es un principio de conservadurismo que fue impactado por la cultura religiosa. El ayudar económicamente a los matrimonios. Sí. El ayudar al crecimiento de natalidad, que es parte de la política pública de la gobernadora y ha sido bien consistente con esto. Y la reducción de impuestos para no asfixiar a la verdadera clase trabajadora que la asfixia, porque esto va dirigido a la clase media. 150,000 hacia abajo. Así que si usted se gana 151,000, no entra. 150,000 planilla de ingreso neto sujeto a contribución. Se puede ganar más, pero su ingreso neto sujeto a contribución no puede pasar de 150,000. Si usted está casado y rinde planilla individual, es al individuo. Correcto. No al matrimonio. Que Correcto. eso también es bueno porque entonces el que rinde conjunto, pues no puede pasar de ese range. Sí. El matrimonio que rinde conjunto no puede pasar el ingreso neto sujeto a contribución de 150,000. Ok. Te voy a dejar para que tú me reacciones a eso y te voy a dar unos minutos porque tu velocidad es la mía, no es la misma y te la solté así en el aire. No te vayas, que continuamos en breve. En Senda.fm siempre hay una voz del cielo para ti. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Carlos, es una pregunta que no es privilegio confidencial porque sé que lo has dicho en otros sitios, así que ¿cómo esto que yo te dije bíblicamente, cuál fue la postura del gobierno para traer esto? Mira, la gobernadora le planteó a la Junta de Supervisión Fiscal lo que tú dijiste, que era su
política pública que hubiera más matrimonios con hijos en Puerto Rico. Y eso es bien importante porque ella lo planteó en privado con la Junta, en reuniones donde tuve el privilegio de estar, luego en reuniones con legisladores se lo planteó a los presidentes de los cuerpos y de hecho lo hizo público. Por eso es que la ley plantea para todo dependiente y la resolución conjunta específicamente para los menores de 18 años, porque fue su intención específica. Y cuando empezaron a hacer objeciones y se sacaron cosas de la resolución conjunta para que aplicaran, la gobernadora insistió en que fuera personas, matrimonio o personas que tienen dependientes menores de 18 años que le comenzara a aplicar el crédito. De hecho, son matrimonios. Son matrimonios o individuos. Puede ser un padre soltero, una madre soltera. Es buena la clase, pero son padres solteros. Pero si tienes pareja, entonces tiene que ser matrimonio. Sí. Tiene que ser matrimonio. Sí, correcto. O sea, que se está protegiendo la institución del matrimonio, porque es que, oye, el matrimonio es más sólido que las parejas. De hecho, la pareja de hecho se levanta y se va. El matrimonio es otro proceso. Queda más protegido el menor. La gobernadora usó específicamente la palabra matrimonio en las reuniones privadas que tuvimos y se lo planteó a sí mismo al señor Mujica. Yo estuve presente, tuve ese enorme privilegio en al menos 2 ocasiones. ¿Mujica es? El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal. Sí, para que sepan los nombres. Creo que se nos está acabando el tiempo. Decidimos traer a Rivera Justiniano para esto precisamente, para que ustedes tuvieran una idea de dónde estamos. Carlos, me gustaría que cerraras aclarando nuevamente, en los últimos 2 minutos que me quedan, 1 minuto y medio, quiénes son los que van a recibir dinero adicional. En este año, toda persona que tenga un ingreso neto sujeto a contribución menos de $150,000 y que tenga dependientes de 18 años o menos y que radique su planilla en o antes del próximo 15 de abril. Va a recibir 2 pagos. Y el otro es el que tenga reintegro con los ahorros y los créditos que se está dando, le aumenta. Sí. Aunque no tengas dependientes, como quieras, tu rebaja contributiva va a ser mayor porque se están aplicando las tasas de la resolución conjunta 6 del 2026, que va a hacer que si recibiste o vas a recibir un reintegro ahora en circunstancias normales, te va a ampliar el reintegro. Vas a recibir un cheque o un segundo depósito a partir del 15 de abril. Y lo último, y con eso cerramos, que no esperes 5,000. 5,000 es el máximo. Sí. Porque todo el mundo está dando, voy a recibir 5,000. 5,000 es el máximo y depende de tu planilla, y quien te pueda dar exactamente la información que vas a recibir es tu contable. Sí, correcto. Y eso va a estar sujeto a la revisión que va a hacer, desde luego, de todas nuestras planillas el Departamento de Hacienda. Bien. Espero que este programa te sirva de orientación. Vamos a corregir, vas a aparecer en mi email en la pantalla, Derecho y Palabra. Ya ese email no existe. Cualquier comentario lo puedes enviar a lcdojuangaut@gmail.com. lcdojuangaut@gmail.com. Este es un tema bien importante. No sabemos si tendremos que volver cuando se apruebe lo que se apruebe. Así que nos mantendremos informados. Carlos, gracias. Cuando usted diga, Juan, yo estoy disponible y agradecido y honrado siempre por la oportunidad. Ya no es un invitado, es parte del panel oficial de Derecho y Palabra. Dios lo bendiga. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.